lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Qué alegría y qué gozo poder estar con ustedes a través de este medio y poder llevar la palabra del Señor, y que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado en medio de su pueblo, porque a eso fuimos llamados, a levantar el nombre del Señor, y que el nombre de Dios sea engrandecido, sea glorificado. Yo quiero en esta hora que podamos desarrollar el tema que nos corresponde. Venimos venimos estudiando la serie sobre el libro de Josué, y quiero que me acompañes hoy al capítulo 5, versículo 1, y que vamos a titular este tema La circuncisión. Lee conmigo en la palabra, si tú tienes ahí tu Biblia, tienes ahí tu dispositivo móvil y puedas ver el versículo. Dice la palabra del Señor: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esta noticia corrió como pólvora a los oídos de estos reyes, lo que nos describe este versículo que acabamos de leer, y supieron cómo Dios había secado las aguas del río Jordán para que su pueblo pasara, para que todos los israelitas pasaran, quitando todo obstáculo que se encontraba en su camino. ¿Cómo era posible que un Dios tuviera la capacidad de abrir un río entero y que solo para que un pueblo pasara, para que su pueblo escogido pasara? Esos son los milagros que Dios hace en medio de su nación, en medio de su pueblo. Y eso es lo que Él estaba haciendo en Israel. Y esto llegó a oídos de todos los reyes. Y por eso dice la palabra en ese versículo que desfalleció su corazón, porque ¿cómo podían ellos detener a un Dios que abriera un río, que detuviera las aguas? ¿Cómo no había arma humana, no había estrategia humana que pudiera contra eso? Y por eso también dice que no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No podían ya ellos ya se daban por derrotados. La palabra del Señor nos relata cómo estos reyes empezaron a desfallecer en su corazón, se empezaron a angustiar y sabían que sus días estaban ya contados. Solo era cuestión de tiempo, no había nada que hacer y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Perdieron todo deseo de seguir adelante porque sabían que con el Dios de Israel no podían hacer nada. No era por el pueblo, sino que era por Jehová de los ejércitos, porque no es por Israel, no es porque usted y yo hoy somos hijos de Dios, es por Dios, es por Él que Él se sigue moviendo, que Él sigue obrando, que Él sigue actuando en medio de Israel. Nuestros enemigos no huyen delante de nosotros cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, porque nosotros tengamos la fuerza o nosotros tengamos las estrategias. Ellos huyen y ellos se van de en medio de su pueblo porque ven al poderoso gigante, ven a ese Dios que tiene gran poder, que tiene brazo fuerte, y por eso usted y yo en su presencia somos más que vencedores. Por eso usted y yo en medio de las adversidades, en medio de las situaciones difíciles, podemos permanecer en Dios y podemos estar ahí mientras pasa la tormenta, mientras pasa la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios temible. El pueblo se encontraba en Gilgal acampando después de cruzar el río Jordán. Ahí estaban ellos acampando.
Y el Señor le habla a Josué dándole otra instrucción y le dice que prepare cuchillos afilados para circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. No nos olvidemos de que este libro tiene una característica bien importante, como lo tiene toda la palabra del Señor, pero si usted se da cuenta en lo que hemos venido desarrollando estos temas, siempre hay instrucción. Siempre hay una instrucción de parte de Dios para Josué y él viene y la traslada al pueblo de Israel. Y aquí venía una más. Y la instrucción, ¿cuál era? Le dice: prepara cuchillos afilados para circuncidar a los hijos de Israel. Dice que la versión de traducción del lenguaje actual dice en esta parte, dice: ordena que se fabriquen unos cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Mire, bonita tarea le entregaron a Josué. ¿Qué habrá pasado por la mente de Josué en ese momento? Cuando el Señor le dice que afile, que haga cuchillos y que los haga de piedra, de pedernal. Imagínese usted ahora en estos tiempos una orden de este tipo. Damos esa instrucción en la iglesia y ningún hombre llega allá. Ya no llega nadie. Porque es una orden complicada. Imagínense empezar a circuncidar. Le aseguro que si fuera el castigo hoy por andar transitando en la calle sin ninguna justificación, por el tiempo que estamos viviendo de cuarentena, ni un hombre saliera a la calle. Nadie quisiera que le llegara un castigo de este tipo. Pero mire, no se me asuste, no se me preocupe, varón de Dios que me escucha, que me ve en esta hora. No solo esto se dio en el Antiguo Testamento, esto era para que se hiciera en aquel tiempo, pero lo que sí debemos de entender, y esto no solo es para los hombres, sino que también para las mujeres que me escuchan, lo que Dios busca en este tiempo es circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestro espíritu. Ahí le vamos a pedir a Isaac que nos proyecte el texto bíblico. Dice Romanos capítulo 2, versículo del 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión que Dios pide ahora es de nuestro corazón, y no solo es para los hombres, es también para las mujeres. Pero quiero que en esta hora podamos ver con usted que el hacer esta circuncisión en medio del pueblo de Israel, esto tenía una causa. No era así por así, no era que Dios estaba pidiendo algo solo por pedirlo, sino que podemos ver que los israelitas que habían sido circuncidados antes de salir de Egipto, ellos ya habían muerto en el desierto, pero con los que nacieron en el desierto no se le había practicado esta ceremonia y era parte importante por el pacto de Dios con su pueblo. Recordemos que ellos anduvieron 40 años en el desierto. Los que murieron en el desierto pues habían muerto en desobediencia a Dios y ya no se había practicado esta ceremonia. Con los niños nacidos en el desierto se había dejado de hacer. Probablemente por las circunstancias, porque andaban de un lugar para otro, ya no se hacía. Pero mire lo que dice Josué. Vamos a ver los versículos del 7 al 8. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Después de esto, Dios le dice a Josué que ha quitado la vergüenza, que hayan sido esclavos de Egipto, porque ya no eran más esclavos, ya no iban a ser más
más esclavos, porque a través de esa circuncisión, a través de esa ceremonia, Dios quitaba ese oprobio que tenía el pueblo de Israel, porque venían de esclavitud, venían de Egipto de ser esclavos. Somos hijos de Dios y Él cambió nuestro lamento en alabanza, así como el pueblo de Israel en ese momento estaban siendo, a través de la circuncisión, estaba quitando Dios ese oprobio, estaba quitando Dios esa esclavitud. Así lo mismo pasa también con el pueblo de Dios en estos tiempos. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, Él quitó nuestro lamento y puso alabanza en medio de nosotros. A los que estaban afligidos les dio gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de los que estaban enlutados, manto de alegría en lugar de los que estaban con espíritu angustiado. Y dice la palabra que seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria del Señor. Mire qué importante que usted y yo circuncidemos nuestro corazón, porque vamos a dejar la esclavitud, aquello que nos conecta todavía con Egipto, aquello que todavía está unido ahí. Por eso es importante circuncidar nuestro corazón. Dios no se había olvidado de su pacto con Abraham y por eso manda a Josué a circuncidar al pueblo, porque se había llegado el tiempo de empezar a conquistar la tierra prometida. Y aquí viene algo bien tremendo, porque si vamos a Génesis capítulo 17, del versículo 7, 8 y 10, dice la palabra del Señor: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dice en el versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, tenían que ser circuncidados. Y es lo que estaba pasando, es lo que Dios estaba recordando a través de Josué. Yo quiero terminar en esta noche tocándote dos puntos sobre este tema. Y el primero es este: Dios nos ha mandado a que circuncidemos nuestro corazón, a que cortemos todo aquello que nos une todavía con este mundo, todo aquello que no nos permite ser libres, que lo cortemos de raíz y que emprendamos el camino hacia la tierra prometida, para que conquistemos y que podamos seguir avanzando. De eso se trata. Por eso Dios está demandando que circuncidemos nuestro corazón. Y hay otra cosa con la que quiero finalizar. Dios jamás olvida sus promesas. Si Él ha dado promesas a tu vida, Él las va a cumplir. Mira cómo lo prometió Abraham. Acabamos de verlo en el libro de Génesis, capítulo 17. Abraham le prometió la tierra, pero vemos cómo le pide la circuncisión de su pueblo para entrar a la tierra prometida a Josué, porque ya era algo que estaba dentro del pacto, ya era algo que estaba dentro de la promesa. Nos corresponde a nosotros también como pueblo de Dios guardar sus estatutos, guardar su palabra, y Él va a obrar. Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir sus promesas, pero recuerda que una promesa, que un pacto también tiene un punto en donde nosotros también nos toca cumplir la parte que nos corresponde. Yo quiero que en esta hora tú puedas meditar en esta palabra, puedas leerlo de una forma más detenida probablemente más tarde, pero que quede claro en nuestro corazón que debemos de circuncidarlo para que podamos dejar de ser esclavos, para que dejemos de tener ese nexo con el mundo y sigamos en este caminar hacia la tierra prometida. Que Dios te bendiga.